Es impuesto sobre sociedades. Este es el índice que vamos a seguir y vamos a ver cuáles son las principales características, tanto a nivel teórico como práctico, para el cálculo del impuesto. Empezaremos viendo conceptualmente de qué se trata y diremos que el impuesto sobre sociedades es un tributo de carácter directo y personal. ¿Qué significa esto? Que va enfocado directamente a la persona, en este caso personalidad jurídica, que es una sociedad, mediante la cual se va a calcular el impuesto y va a tener en cuenta sus circunstancias personales. Entendido esto como, por ejemplo, si estamos hablando del impuesto sobre sociedades de una pequeña y mediana empresa, dado que éstas tienen una serie de ventajas fiscales, esta sociedad podrá beneficiarse de esas ventajas fiscales por ser una pyme. O bien, si esta empresa ha invertido en I+D, tendrán también una serie de ventajas y deducciones fiscales de las cuales podrá beneficiarse. De manera que será un tributo de carácter directo y enfocado y teniendo en cuenta las circunstancias propias de cada empresa. ¿Qué gravará? Gravará la obtención de renta de estas sociedades y demás entidades con personalidad jurídica, porque aquí en el impuesto de sociedades estamos hablando de entidades siempre con personalidad jurídica. Aquí ya no existe la personalidad física. ¿Dónde se exige? El impuesto se exigirá en todo el territorio español y a las entidades residentes en España por, y esto es importante, la totalidad de su renta, con independencia del lugar donde se haya obtenido y cualquiera que sea la residencia del pagador. Esto significa que una empresa residente en España que tribute en España tributará en España por la totalidad de la renta obtenida en todo el mundo, ¿de acuerdo? Sea de la comunidad, no sea de la comunidad. Esto siempre con independencia de que exista entre los dos países un convenio de doble imposición. Es decir, si yo, por ejemplo, tributo en España, pero tengo una filial en Francia que está obteniendo renta, esta renta obtenida en Francia la tendré que traer a España y tributará aquí por nuestro impuesto de sociedades. Ahora bien, esta renta en Francia está tributando también por el impuesto de sociedades francés, con lo cual si España y Francia tienen un convenio de doble imposición, aquí en España podré mitigar de alguna manera esa doble imposición y a lo mejor pues me puedo ahorrar uno de los impuestos, una parte importante de los impuestos, dependerá de lo que haya escrito en el convenio. ¿De acuerdo? Pero el objetivo de esos convenios es de alguna manera salvaguardar que no se pague por una misma renta dos veces el impuesto. El hecho imponible del impuesto de sociedades será la obtención de renta, como hemos dicho, por el contribuyente y repetimos cualquiera que sea su fuente de origen. ¿Cuándo se produce el devengo del impuesto? El impuesto se devenga el último día del ciclo contable de la empresa. Y si este ciclo contable coincide con el año natural, que va desde 1 de enero a 31 de diciembre, el devengo del impuesto se produce a 31 de diciembre. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo tiene que pagarse? Pues la ley establece que una vez se efectúa el devengo, transcurren 6 meses posteriores al cierre del periodo impositivo para la confección de las cuentas anuales y pasados estos 6 meses tiene 25 días naturales para el pago del impuesto. De manera que si el devengo se produce a 31 de diciembre, el pago del impuesto tendremos la opción de hacerlo desde 1 de julio a 25 de julio como fecha tope. Si la fecha de cierre contable no coincide con la 31 de diciembre, que es otro periodo durante el año, siguen las mismas reglas de 6 meses más 25 días de tope. Contribuyentes, diríamos que son contribuyentes las entidades residentes en España, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a ver qué nos dice la normativa de la ley del impuesto sobre sociedades que entiende por residentes y nos dice que serán entidades residentes cuando cumpla cualquiera, y repito, cualquiera de estos requisitos. Con lo cual la normativa nos da 3 requisitos y nos dice que mientras cumplamos uno, se va a considerar ya entidad residente.
Estos requisitos son los siguientes: que se haya constituido conforme a las leyes españolas, ningún problema; que tenga su domicilio social en territorio español, es decir, cuando tú das de alta una sociedad hay que ubicarla en algún sitio físico. Pues si este sitio físico está en territorio español, ya no ofrece ningún tipo de dudas. Que tengan la sede de dirección efectiva en territorio español, es decir, aquí nos podríamos encontrar, por ejemplo, una sociedad que se constituya en Andorra, con las leyes andorranas, que tenga su domicilio social en Andorra, con el objetivo de no tener que pagar impuestos. Ahora bien, que la sede de dirección efectiva figure, por ejemplo, en Barcelona, porque les es más cómodo contratar a efectos comerciales, etcétera, etcétera. Dado que tiene la sede de dirección efectiva, independientemente que tenga la empresa en Andorra, domiciliada en Andorra, va a tener que tributar en España porque cumple uno de los requisitos para ser considerada entidad residente. ¿Qué entiende la ley por entidades no residentes? Obviamente, cuando no cumplan ninguno de los tres requisitos anteriores. Ahora bien, nos dice que tributarán en España estas entidades no residentes de forma directa o indirectamente por alguna de las siguientes circunstancias. Por ejemplo, si tenemos una empresa alemana, ¿de acuerdo?, residente en Alemania, con lo cual cumple todos los requisitos para ser residente alemana, pero obtiene un rendimiento de explotación económica mediante un establecimiento permanente situado aquí en territorio español. Este establecimiento permanente situado en territorio español, si genera rentas, tributará por el impuesto de sociedades aquí, independientemente luego que estas rentas también tributen en Alemania y apliquemos los convenios de doble imposición. A su vez, imaginaros que esta empresa no residente alemana tiene rendimientos de toda clase de servicios, préstamos o cualquier otra prestación, bien sea de capital o de trabajo, realizada o utilizada en territorio español. Pues por este rendimiento obtenido en territorio español también tendrá que tributar, aunque sea puntualmente. Y a su vez nos añade que si esta empresa alemana tiene rendimientos en un inmueble de su propiedad situados en España y obtiene rentas, estas rentas también tributarán en España. Vamos a incorporar el concepto del domicilio fiscal, ¿de acuerdo? Y lo definimos que el domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario, es decir, de la empresa que tiene que pagar el tributo. Y será necesario porque es lo que mantiene vivos sus relaciones con la administración tributaria. A veces nos podemos coincidir que el domicilio social coincide con el fiscal, pero no tiene por qué, ¿de acuerdo? De manera que es importante el domicilio fiscal porque pone de manifiesto si una sociedad tributa o no en España, ¿de acuerdo? Hoy por hoy, el criterio básico para el domicilio fiscal, según la Administración Tributaria, es establecer dónde se centraliza la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la sociedad, ¿de acuerdo? Y para ello entiende que cumplirá con la gestión administrativa y la dirección de los negocios si esta oficina o dependencia donde se efectúe la contratación general de la entidad independiente de la existencia de sucursales está ubicada en territorio español. De manera que Hacienda lo que dice es dónde tienes tú la oficina donde llevas a cabo todas las contrataciones de compra, venta, contrataciones con personal, etcétera, etcétera. Pues donde esté ubicada esta oficina es un criterio para delimitar ahí el domicilio fiscal. A su vez, también considera que en la oficina o dependencia donde se lleve de modo permanente la contabilidad principal de todas las operaciones de la sociedad. Es decir, si tengo una sociedad incluso con varias sucursales, aquella ubicación donde se lleve la contabilidad y la gestión de todo el negocio, si esta gestión está ubicada en España, tributará en territorio español. O finalmente nos dice donde los principales administradores o gerentes estén domiciliados, es decir, dónde se lleva la gestión, dónde se toman las decisiones de esta empresa. Si los administradores, gerentes, los que toman decisiones están ubicados en España, tributarán en territorio español. Vamos a ver
el esquema del impuesto de sociedades, con lo cual ahora lo vamos a comentar así muy por encima, muy brevemente, porque a partir de aquí el objetivo será estudiar minuciosamente todos y cada uno de estos conceptos que forman parte del esquema del impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Y empezaríamos ya con la base imponible. Pero vamos a ver un poco el esquema así por encima y fijaros que dice, el esquema parte del resultado contable. ¿Esto qué es? Cuando yo calculo la cuenta de resultados en mi contabilidad, cuando obtengo el resultado neto después de impuestos, este resultado es el que figurará aquí como inicio del esquema del impuesto de sociedades, con lo cual el punto de partida será el resultado neto después de impuestos. A este resultado neto habrá que ajustarlo en positivo o negativo con una serie de apuntes que llamaremos extracontables, que el objetivo es unificar los criterios contables con los criterios fiscales, de manera que habremos contabilizado cosas que a lo mejor fiscalmente no están permitidas y tendremos que ajustar este resultado contable a un resultado fiscal. Por ejemplo, vamos a imaginar que a uno de nuestros vehículos en la sociedad lo han cogido en la autopista a 240 kilómetros por hora. Le han hecho una foto y una multa de 2.000 euros. Esta multa llega a la empresa la paga porque es un vehículo de su propiedad. Con lo cual, a nivel contable, seguramente habremos puesto como gasto 2.000 euros de una multa de un vehículo. Fiscalmente te dirá, este gasto no es necesario para la obtención de ingresos, con lo cual fiscalmente no es deducible. Dado que en el resultado contable tú le has restado 2.000 euros de una multa que no podías haberte restado a nivel fiscal, ahora procederemos a hacer un ajuste extracontable, con lo cual esta multa que tú le has restado, ahora hay que sumarle y habrá que hacer un ajuste extracontable positivo, sumando estos 2.000 euros para corregir el resultado contable para llevarlo a un resultado fiscal, que lo llamaremos base imponible previa. A esa base imponible previa le podremos restar o compensar bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. Esto significa que si la empresa ha obtenido en los ejercicios precedentes pérdidas, esas pérdidas las podremos guardar para intentar compensarlas con beneficios futuros. Por ejemplo, si ahora yo cuando calculo el impuesto de sociedades del 2019 tuviera que en el 2018 unas pérdidas acumuladas, por ejemplo, de 10.000 euros, si ahora cuando calculo la base imponible previa del 2019 me diera un beneficio de 10.000 euros en positivo, yo podría decir base imponible previa más 10.000, pero como tengo una pérdida del año 18 también de 10.000, la compenso, más 10.000 menos 10.000, base imponible 0 y no pagaría impuestos en el 2019 porque estoy compensando pérdidas del año anterior. Cuando tenemos la base imponible, a esa base imponible habrá que aplicarle el tipo de gravamen, que normalmente será un porcentaje, y obtendremos la cuota íntegra a pagar a priori, porque a esta cuota íntegra podremos restarle una serie de bonificaciones, deducciones, retenciones, pagos fraccionados y todo ello nos dará una cuota diferencial, la cual normalmente nos va a coincidir con el líquido a ingresar o a devolver, a no ser que la empresa tenga incrementos por pérdidas de beneficios fiscales de ejercicios anteriores o bien tenga que pagar intereses de demora por haber hecho las cosas mal. Entonces, este es el esquema del impuesto de sociedades que vamos a seguir. De manera que lo que vamos a hacer a continuación es empezar ya desde arriba hablando sobre la base imponible e iremos desgranando todos y cada uno de estos conceptos. De manera que vamos a empezar por la base imponible. De alguna manera lo que estamos es repitiendo un poco lo que hemos visto anteriormente y diríamos que la base imponible es el importe de la renta obtenida en el periodo impositivo. Es decir, la renta obtenida en el periodo impositivo es el resultado de la cuenta de resultados después de impuestos, punto de partida. Y nos dice, modificada en más o en menos por los ajustes extracontables que vienen a ser las divergencias entre el criterio contable y el criterio fiscal. Y además
minorada por la compensación de bases imponibles negativas de periodos impositivos anteriores. Estos son las pérdidas. Esto en conjunto nos va a dar la base imponible. El hecho de que la base imponible se determine sobre la base del resultado contable hará que las normas del impuesto de sociedades estén fuertemente impregnadas de criterios contables, por lo cual va a ser obligatorio llevar los mismos libros que es obligatorio para la llevanza de contabilidad, es decir, el libro diario y el libro de inventarios y cuentas anuales. En cualquier inspección de Hacienda que nos inspeccione el impuesto sobre sociedades, nos van a poder exigir la presentación de estos libros contables. Dado que es importante todo el tema de los ajustes extracontables, vamos a ver algunos, a título de ejemplo, los más significativos de ajustes extracontables, en este caso positivos. ¿Qué significa positivos? Que partiremos del resultado contable y a este resultado contable habrá que hacerle un ajuste sumando, con lo cual vamos a incrementar más este resultado contable y por lo tanto vamos a tener que pagar más impuestos. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. El primero de ellos es, por ejemplo, el exceso de amortizaciones contables sobre las deducibles fiscalmente. Esto significa lo siguiente. Durante el año hemos contabilizado una serie de amortizaciones y vamos a suponer que yo he contabilizado amortizaciones por valor de 20.000 euros. Ahora bien, la normativa fiscal me dice que las amortizaciones que yo he contabilizado por 20.000 solo podía haber llegado a 15.000, con lo cual me he deducido de más como gasto 5.000 que contablemente están bien, pero fiscalmente no. Con lo cual tendré que proceder a realizar un ajuste extracontable positivo de más 5.000, porque he restado 5.000 de más en el resultado contable y ahora lo que hago es corregirlo. ¿De acuerdo? Y esto sería un ajuste extracontable positivo de más 5.000 para corregir el resultado contable. Y esta filosofía es la filosofía que siguen los siguientes apartados. De manera que cuando tenga exceso de pérdidas por deterioro contablemente y no permitido fiscalmente, tendré que proceder también a un ajuste extracontable positivo. Asimismo, con aquellos gastos que fiscalmente ya no sean deducibles. Importante, y comentarlo aquí, el propio impuesto de sociedades es un gasto fiscalmente no deducible. Si hacemos memoria y vemos cómo contabilizamos la previsión del impuesto de sociedades a final de año, que decimos cuenta contable 630, previsión de impuestos sobre sociedades, y lo restamos del beneficio antes de impuestos para obtener el rendimiento neto después de impuestos, como el punto de partida es el rendimiento neto después de impuestos y fiscalmente el impuesto de sociedades no es gasto fiscalmente deducible, la primera anotación que haremos siempre es ajustar extracontablemente sumando el propio impuesto de sociedades. ¿De acuerdo? Y también nos pone como ejemplo las multas que hemos comentado anteriormente. A su vez, un ejemplo muy típico de ajuste extracontable positivo es en las operaciones vinculadas, que sabemos a día de hoy que hay que hacerlas a valor de mercado. Si no las he hecho a valor de mercado, tendré que corregir estas diferencias valorativas. A su vez, habrá que imputar bases imponibles positivas cuando hablemos de agrupaciones de interés económico y de uniones temporales de empresa. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. A veces, para llevar a cabo un determinado proyecto, por ejemplo, la construcción de una gran autopista que atraviese todo un país, se juntan 3 o 4 empresas grandes para colaborar en la construcción de esta autopista. Y lo que hacen es una unión temporal de empresas a nivel jurídico para tratar todas ellas la construcción de esta autopista. ¿Cómo tributan? Cada una de estas empresas jurídicamente mantiene su independencia, pero a la hora de tributar por el impuesto de sociedades será una la que hará el impuesto y tributará por todas ellas, de manera que cada uno calculará su base imponible, las juntarán y de ahí saldrá la deuda tributaria.
Nos vamos a encontrar también limitaciones a la hora de deducir los gastos financieros. Y estas limitaciones fiscales nos dicen que van del 30% del beneficio operativo o bien un tope de 1.000.000 de euros. Si nos hemos sobrepasado estos gastos financieros, como haya un tope fiscal, tendremos que corregir el resultado contable por este exceso cuando se dé en la realidad. O bien también nos dice que cuando se produzca un deterioro del fondo de comercio, cuando su importe, ya sea computado en las bases imponibles de ejercicios anteriores, también tendremos que corregir. Y como último ejemplo, nos dice que también que habrá que hacer un ajuste extracontable positivo en el impuesto satisfecho por sociedades participadas no residentes imputable a dividendos percibidos por sociedades residentes. Vamos a leerlo un poco con más calma. Dice, impuesto satisfecho, es decir, un impuesto de sociedades pagados. ¿Dónde? Por sociedades participadas no residentes, es decir, una empresa española que tiene una participación en una sociedad no residente. Por ejemplo, tengo dinero invertido en una empresa francesa, la cual no es residente. Y esa empresa francesa tiene unos beneficios, ¿de acuerdo? Y tributa por estos beneficios. Estos beneficios, cuando yo los recupero vía dividendos, es decir, imputable a dividendos percibidos, yo recibo estos dividendos por sociedades residentes, que soy yo aquí que acabo de recibir esos dividendos. Si el impuesto de sociedades pagado por la empresa francesa sobre estos dividendos yo me los pongo como gasto, dado que los dividendos no es un gasto fiscalmente deducible, tendré que corregir este gasto por impuesto de sociedades pagados en Francia por este dividendo y tendré que llevar a cabo un ajuste extracontable positivo. Asimismo, dado que hemos hablado de los positivos, también tendremos los negativos. Y aquí actúan a la inversa, es decir, un ajuste extracontable negativo significa que del resultado contable tendré que restarle todavía una cantidad adicional, con lo cual esto va a favor de la empresa. ¿Por qué? Porque disminuyo más el resultado y tendré que pagar menos impuestos. Con lo cual, todos los ejemplos que hemos visto anteriormente actúan aquí como un efecto espejo. Antes eran a favor de Hacienda, aquí pueden ser a favor del contribuyente. Cuando podemos hablar también de amortizaciones, hablaremos también de revalorizaciones, hablaremos también de las bases imponibles, en este caso negativas, imputadas a las uniones temporales de empresa, la corrección de valor del fondo de comercio, es decir, cosas que hemos visto antes pero ahora son a la inversa, ¿de acuerdo? Asimismo, habrá ajustes derivados de la aplicación de criterios de valoración que impliquen, por una parte, un reconocimiento de un menor ingreso o bien un mayor gasto fiscal, con la cual las dos cosas van en línea para favorecer al contribuyente a la hora de pagar menos impuestos. Y donde sí me voy a dedicar un poco más de tiempo es en el último apartado, porque es un gran desconocido en la realidad actual, que las empresas no lo aplican y es una ventaja fiscal importante porque lo que hace es diferir el impuesto. El apartado F dice lo siguiente: aplicación del criterio fiscal especial para las operaciones a plazo o con precio aplazado en el año en que se realiza la venta. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo para una mayor comprensión. Si una empresa vende un activo, por ejemplo una máquina, y calcula el beneficio o pérdida de la venta de este activo y dice valor de venta menos valor neto contable me da un beneficio, ¿de acuerdo? Y este beneficio, como tal, cuando yo hago el asiento contable, lo que hago es doy de baja el bien, doy de baja la amortización acumulada, me entra dinero en el banco, calculo el IVA y aquí me sale un beneficio o una pérdida. Si se da beneficio, lo contabilizaremos en el grupo 7, beneficios procedentes del inmovilizado, material o inmaterial, y esto será una cuenta de ingresos que irá a la cuenta de resultados y por lo tanto mi resultado contable se verá incrementado por el beneficio obtenido por esa venta de activo. Bien, y tributaríamos al 100% si no hiciéramos nada. Ahora bien, la ley, la normativa fiscal te dice, cuidado, que cuando se den casos de que si tú esta venta de activo la cobras a plazos, por ejemplo en 2 años, y la mitad la cobras este año y la mitad la cobras el año siguiente,
La ley te da la posibilidad, no es obligatorio, te da la posibilidad de que este beneficio fiscal, en lugar de imputarlo al 100% este año, lo imputes en la misma proporción mediante la cual vas a cobrar. De manera que si voy a cobrar la mitad de la venta este año y la mitad del año siguiente, este beneficio fiscal, la mitad podría tributar este año y la mitad podría tributarlo el año siguiente. Con lo cual, no me ahorro impuestos, pero sí lo que hago es diferirlo en el tiempo. Y además, sin carga financiera. Siguiendo con la base imponible, va a ser importante el concepto de las amortizaciones, dado que es un gasto que fiscalmente va a ser deducible, pero con algunas limitaciones. Fijaros que en los ajustes extracontables positivos, en ambos casos estaba en primer lugar. Pues vamos a hablar un poco de las amortizaciones. Nos servirá a título de recordatorio todo lo que ya hemos visto en contabilidad y además vamos a ver cuál es el tratamiento fiscal de las amortizaciones. ¿De acuerdo? Vamos a empezar definiéndolas y decimos que las amortizaciones son las pérdidas de valor de carácter sistemático, es decir, año a año, de los elementos patrimoniales que se encuentran donde o en el inmovilizado material o en el inmovilizado intangible o en las inversiones inmobiliarias, es decir, apuntes contables que hemos hecho en el grupo 2 del activo no corriente. ¿Y a qué corresponden? Corresponden a la depreciación efectiva que sufren los distintos elementos. ¿Por qué? Por el funcionamiento, uso, disfrute o obsolescencia de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Ahora bien, para que estas amortizaciones puedan admitirse como partidas fiscalmente deducibles, es decir, que yo las pueda incorporar como gasto en el ejercicio y fiscalmente no tenga que hacer ningún tipo de ajuste, se han de cumplir unos requisitos. Vamos a ver cuáles son estos requisitos. Dice, por un lado, que se trate de bienes del activo fijo o no corriente. Lo hemos visto anteriormente. Grupo 2 de la contabilidad. Que refleje la depreciación efectiva anual de los elementos. Con lo cual, atención a esta frase porque entiendo que va a ser extremadamente difícil poder reflejar cuál es la depreciación efectiva, es decir, real, anual, que sufre cada uno de los elementos que tengamos contabilizados en el grupo 2. De manera que podríamos hacer un estimado, una provisión, etcétera, etcétera, pero la depreciación efectiva va a ser extremadamente complicado. Con lo cual, si os parece, abrimos y cerramos paréntesis y dejamos esta frase en stand-by para recuperarla dentro de un minuto. ¿De acuerdo? Como punto 3, diríamos que para que sea fiscalmente deducible las amortizaciones debe de estar contabilizada. Lo que no está en la contabilidad no existe, con lo cual debería estar contabilizada. Y finalmente, cuando acabe la vida útil del bien, la amortización acumulada no puede superar el precio de adquisición contabilizado. Es decir, si yo compro una máquina y el precio de adquisición son 50.000 euros, al final de la vida útil la amortización acumulada tiene que ser 50.000 euros. No puedo superar nunca el precio de adquisición contabilizado. Como reglas generales, a la hora de calcular la amortización vamos a tener en cuenta lo siguiente. Los elementos, objetos de ser amortizados, deben amortizarse elemento por elemento, con lo cual crearemos una ficha donde habrá una serie de datos importantes a tener en cuenta. Ahora bien, la normativa nos dice que de forma excepcional, si en algún caso yo quiero agrupar elementos, podría hacerlo. Por ejemplo, algún caso que justifique que a mí me interese agrupar elementos. Pues, por ejemplo, una empresa que haya construido un laboratorio, pues tendrá unos gastos de instalaciones, de acondicionamiento, una maquinaria, unos utensilios, un mobiliario, ordenadores, etcétera, etcétera, y puede hacerlos todos juntos y amortizar en conjunto el laboratorio. Esto está perfectamente permitido. Entonces, sea cual fuera la opción escogida, tendremos que tener en cuenta una serie de valores. El primero de ellos será la fecha de inicio de comienzo de las amortizaciones. ¿Por qué? Porque será a partir del momento en que esta amortización pasará a ser gasto fiscalmente deducible. Y la normativa nos dice,
que para los elementos del inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias se empezarán a amortizar desde el momento en que esté en condiciones de funcionamiento. Ahora bien, para los elementos del inmovilizado intangible se amortizará desde el momento en que se esté en condiciones de producir ingresos. Por ejemplo, si yo adquiero una patente, a la que pago esa patente y esa patente ya está en disposición de producir ingresos si la utilizo, tanto si la utilizo como no, podré empezar a amortizarla porque ya está en condición de producir ingresos. También tendremos que tener en cuenta la base de amortización, y esta será o el precio de adquisición del bien o el coste de producción si lo producimos nosotros directamente. Y este precio de adquisición o coste de producción incluirá todos los gastos adicionales generados hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. ¿De acuerdo? Y finalmente incorporamos un concepto nuevo, el valor residual. ¿Qué es el valor residual? Es el valor que yo espero recuperar al final de la vida útil del bien, por las circunstancias que sean. Por ejemplo, imaginaros que la máquina que hemos comprado antes por 50.000 euros, yo espero que cuando acabe su vida útil, vamos a suponer de 10 años, solo por el hecho de venderla como hierro, por chatarra, voy a obtener ya 5.000 euros. Pues con lo cual digo, mira, el valor residual de esta máquina son 5.000 euros porque es lo que yo espero obtener cuando la venda por chatarra al final de su vida útil. De manera que esto nos incorpora una definición nueva que es la base de amortización, sobre la cual aplicaremos la amortización. ¿Y en qué consiste la base de amortización? Es la diferencia entre el precio de adquisición menos el valor residual. Si yo compro la máquina por 50.000, precio de adquisición, y el valor residual estimo que serán 5.000, la base de amortización serán 45.000. Y sobre esos 45.000 es sobre donde voy a aplicar yo la amortización. Tener presente que hay elementos que no pueden ser amortizables, de manera que nunca, nunca, nunca vamos a tener la opción de amortizarlos. ¿Por qué? Porque si la amortización es la pérdida de valor, hay elementos que no pierden valor. Y uno de ellos, por definición, son los terrenos, con lo cual los terrenos no serán nunca amortizables. Eso nos condiciona a lo siguiente. Cuando nosotros adquirimos un edificio, va a ser importante a la hora de contabilizar separar el valor del edificio que sí será amortizable separado del valor del terreno que no será amortizable. Y ese porcentaje tendremos que delimitarlo. Si no viene especificado en las escrituras de compra y venta del edificio, tendremos que acudir al impuesto sobre bienes inmuebles, donde ahí a nivel municipal los ayuntamientos calculan unos valores que llaman catastrales del suelo y de la construcción, y ese porcentaje es el que luego utilizaríamos en la realidad para la adquisición de este edificio a la hora de separar valor del terreno y el valor de la construcción. A su vez, tampoco serán amortizables las inmovilizaciones en curso. Esto significa que lo hemos contabilizado en el subgrupo 23 de elementos de inmovilizado que constantemente le estamos añadiendo valor a la espera de que los incorporemos bien en el inmovilizado material, en el inmovilizado inmaterial o bien en las inversiones inmobiliarias, ¿de acuerdo? Dado que son inmovilizaciones en curso a las cuales vamos añadiendo valor, no se produce esa pérdida potencial debido a la depreciación, con lo cual tendremos que esperar a quitarlo de inmovilizaciones en curso, ubicarlo en su sitio correspondiente para poder empezar a amortizarlo. Finalmente, la propia normativa, ya en su artículo 12, es decir, nada más empezar la ley de impuestos sobre sociedades, ya nos habla de la amortización y de los métodos de amortización. Y nos dice que establece diversos métodos de amortización cuya utilización exonera, es decir, exime de la obligación de demostrar cuál es la depreciación efectiva. Con lo cual, el paréntesis que habíamos abierto y cerrado hace pocos minutos, que decíamos, ¿cómo vamos a demostrar la depreciación efectiva de un bien ubicado en el grupo 2, en el activo no corriente? Pues la propia ley nos dice y nos da la solución. Y argumenta, si tú utilizas algunos de estos 5 elementos
o métodos de amortización que yo propongo, entenderé que ya estás cumpliendo con la demostración de la depreciación efectiva. Si no cumples alguno de estos 5 elementos, tendremos que demostrar el porqué de esa depreciación efectiva, ¿de acuerdo? Y la propia ley nos da 5 métodos de amortización. El primero de ellos es la amortización según tablas o de cuota constante, que más adelante explicaremos con detalle, tanto a nivel teórico como práctico, igual que para el resto de los métodos. El segundo será la amortización por porcentajes, siempre sobre el valor pendiente de amortizar, y es un método degresivo, que significa que las primeras cuotas serán superiores a las últimas de su vida útil. El tercer método será un método de números dígitos, también degresivo. Y finalmente incorpora 2 métodos propiamente fiscales, que uno de ellos es la amortización según planes de amortización. Esto consiste en que a veces puedo adquirir un bien que cualquiera de los métodos anteriores no me sirve por las circunstancias del bien o por el uso que voy a darle al bien. Por ejemplo, compro una máquina donde cualquiera de los 3 métodos anteriores me dice que tengo que amortizarla en 3 años. Pero yo la voy a utilizar 24 horas al día, 7 días a la semana, con lo cual la vida útil no va a ser 10 años, sino que van a ser 5, por ejemplo. Pues tendré que preparar un plan de amortización, solicitarlo a Hacienda, argumentar por qué quiero amortizarlo en 5 años y Hacienda me tendrá que dar la autorización o no de este plan de amortización. Y finalmente, un concepto nuevo que son las libertad de amortización. Esto es que nos vamos a encontrar dentro de la ley determinados activos que para determinadas empresas y determinadas circunstancias vamos a poder amortizar el mismo año de la compra el 100% del valor del bien. Con lo cual vamos a tener que cumplir una serie de requisitos que nos los va a proporcionar la propia ley. De manera que de la utilización de cualquiera de estos 5 métodos de amortización, la propia ley nos exonera o nos exime de la obligación de demostrar cuál es la depreciación efectiva de este bien.